5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Bueno, quiero tomar este rato para hablarles un poco sobre mi mentor, el señor Miyagi del marketing, George Chetoshin. Yo llegué a Cancún en 1992 o 93 a pasar 2 semanas de entrenamiento en un hotel fabuloso ahí en Cancún. Y George Chetoshin daba el taller. Bueno, y venía yo de estudiar marketing en Indiana con Jerome McCarthy, los textos de Philip Kotler. Y cuando llegué a Cancún y escuché a aquel hombre francés completamente europeo hablando de las teorías de marketing y diciendo cosas como que, por ejemplo, el marketing americano no servía porque, imagínate, inventaron el automóvil, pero el mundo, quien gobernó el mercado del automóvil mundial fue los japoneses, por ejemplo. Y así dio varios ejemplos, eye-openers, ¿no? Y había hecho una carrera increíble. Pues yo llegué de Estados Unidos, hice también aquí marketing en el Instituto Superior de Estudios Universitarios. Y entre carreras, Coca-Cola, Heinz, Cubitos Nor. En ese momento, era mi segunda pasada por Cubitos Nor, porque tuve en 2 oportunidades en esa compañía. Era mi segunda oportunidad y estaba como director comercial. Y fue cuando me enviaron a Cancún a ese entrenamiento con el gigante George Chetoshin. En cera, pule, en cera. Y bueno, yo cada día me quedaba más maravillado de lo que él nos estaba enseñando y de las cosas que él había encontrado y logrado para ese entonces. A tal punto que ya después del segundo o tercer día me le acerqué, me senté a hablar con él y le dije, yo quiero que hagamos una sucursal de tu trabajo en Venezuela. Y empecé a conversar mucho con él. Y bueno, luego me vine a Venezuela después de ese par de semanas y empezó el desastre aquí, 94, 95, toda la debacle, ¿no? Empezaron a esa. Entonces eran condiciones económicas que para él no eran nada atractivas, así que quedó en nada aquella conversación, pero sí aprendí muchísimo con él. Él fue un tipo que estudió comportamiento animal en biología, estudió etología, ciencia que analiza el comportamiento de los animales. Y eso lo llevó luego entonces al marketing, el comportamiento animal frente al anaquel. Y él hizo unos estudios fantásticos, fabulosos, de observación frente al anaquel, no de encuestas, sino sencillamente de observación pasiva, mirando cómo la gente reaccionaba y grabando y filmando cómo la gente actuaba adentro de los anaqueles. Y él inventó las marcas blancas o blandas o transparentes, que también les decimos marcas privadas, que son las marcas de los grandes superficies comerciales como Carrefour, Macro. Hoy en día aquí en Venezuela lo podemos ver en los plazas, en los Gamas, como ahora ellos tienen su pan Gama o su alcohol Gama o sus servilletas Gama o Plaza o Prado. Y eso lo inventó George Chetoshin en los años 70 aproximadamente. Cuando yo lo conocí en los 90 todavía eran flojas esas marcas, pero hoy en día, como él lo predijo en sus libros, ocupan tal vez la mitad del carrito de compras no tanto acá, porque aquí quizás no son tan expandidas, pero en Europa, en España, en muchas partes del mundo, las marcas privadas, que al final las sigues terminando siendo fabricantes muy buenos, pero borrándole el impacto de la marca de casa matriz, y generalmente produce un efecto de menos 30%. Entonces esto causa
Esto causó una revolución en el mercadeo en los años 90 increíble. George Chetochin fue la persona que me enseñó esa minucia de la observación, que no es tanto el marketing, no es gritar, es observar y ejecutar como cirujanos con bisturí. Esa era una de las cosas que él siempre repetía. Las palabras. Llegué de Cancún y empecé a hacer mis observaciones sistemáticas del negocio. Llevé las ventas de mayonesa Hellmann's de 3 toneladas al mes o 2 toneladas al mes a 800 toneladas al mes en cuestión de menos de un año. Cosa que hizo que me vinieran a hacer un gran reconocimiento desde Inglaterra, desde la casa matriz de Cubitos Nord, el gran Tim Carr, que también en paz descanse. Par de caballeros inmensos personajes del mercadeo. Enrique, me decía, el marketing, pero bueno, él hablaba francés, inglés, un inglés muy afrancesado, ¿no? Enrique, el marketing del futuro no es el que grita más fuerte, sino el que escucha mejor y actúa con la precisión de un cirujano. En ese instante entendí lo que yo buscaba, no era hacer más ruido, era hacer mejores movimientos de mercadeo. Era como si me hubiera dicho, encera y pule, pero en marketing. Mi momento Miyagi con George Chetochin. Desde entonces adapté esa filosofía, potenciar lo que ya existe, crear crecimiento desde adentro antes de salir a buscar afuera. En poco tiempo después había logrado llevar las ventas de mayonesa Hellmann's, que era la dirección comercial que yo manejaba en ese momento, de 2 toneladas al mes a 800 toneladas al mes, basado justamente solamente en observación sistemática y encontrar las fortalezas que teníamos para lograr esos resultados. La base de la escuela de pensamiento de marketing vertical, que es hacia donde nos estamos dirigiendo con nuestro journal y con estas charlas que les estoy dando, es justamente entrar en esa línea de pensamiento, entender que los resultados importantes se logran es haciendo una inspección importante de la empresa, de la marca, de lo que sea, de cualquier tamaño. Inspección importante para poder entonces salir y abarcar el mercado que quiero abarcar. ¿Cuáles son mis potenciales? ¿Cuáles son mis ventajas? ¿Cómo aprovecharlas? Ese es mi trabajo. Porque muchas veces dentro de una empresa es como el bosque, ¿no? Muchos árboles y no notas nada, no notas una rama que está más acá o más allá, o que está más torcida, más derecha. Y una persona que viene de afuera y observa sistemáticamente los procesos, los talentos, los sistemas, las ventajas, las oportunidades, pueden ayudarte mucho a guiar tu compañía, a tu negocio, a tu proyecto, a arrancar con mucho mejor pie o a mejorar lo que ya tienes en gran parte. Ese es mi trabajo. Encontrar el talento más implícito que existe dentro de ti para lograr sacarlo y explotarlo. Porque el talento, cuando se tiene, no se reconoce. Ese es uno de los grandes problemas que existe. Una persona que es muy talentosa en algo no se da cuenta porque para él es normal, es natural, es algo fácil, es algo sencillo. Pero el 99% de las personas que están a su alrededor no lo logran hacer con la misma facilidad o habilidad que ese personaje. Pero ese personaje, para él, es invisible su propio talento. Así pasa con las compañías generalmente. Tienen talentos internos, pero ¿cuál es el error? Que piensan que haciendo estudios de mercado exteriores, estudiando la competencia, viendo el mercado, qué precio ponen, o qué hacen, qué hicieron, qué han hecho, es un overload de información que no sirve para nada, porque al final,
perdiste todo ese dinero y todo ese tiempo revisando toda esa data. Y al final, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo que tú puedas hacer con los recursos que tienes internamente y con las capacidades que tienes internamente. Entonces, eso es lo que necesitas explotar desde un principio. No hay que ver a los lados. No hay que ver a los lados. Sencillamente hay que ver internamente cuáles son las potencialidades que existen. Pero eso no es fácil. Es ahí el conundrum, ¿no? Eso a veces no es fácil. ¿Cuáles son tus ventajas? Y para eso estoy yo y ese es mi trabajo. Para eso yo soy muy bueno. Si quieren seguir aprendiendo sobre esto, inscríbanse mandando un mensaje con su correo para que entren en la lista de distribución quincenal del Journal de Marketing Creativa. Y también esténse pendientes porque próximamente vamos a empezar con algunas cosas en línea y con cursos presenciales para fondar en todos estos conceptos, ¿ok? Esténse pendientes. Estamos lanzando la Escuela de Marketing Vertical. Que Dios los bendiga.